Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, Dios te bendiga. En este maravilloso día tengo una palabra que Dios me regaló especialmente para ti y que es el título del devocional de hoy, que se llama ¿La voz de quién estamos escuchando? Quiero que me acompañes en la palabra en Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esta generación donde la tecnología ha dado auge a la comunicación, ¿habrá algunos que aún escuchan a Dios? El Señor desea comunicarse con nosotros y nos ha hablado desde el tiempo de la creación. En el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento lo hizo por medio de su Hijo. En Hebreos 1, del 1 al 2 está. Y también lo hizo por medio del Espíritu Santo, que continúa comunicándose en nuestros días. Juan 16:13. A veces, nuestro día está sobrecargado de comunicación instantánea, toda clase de información y de entretenimiento, pero ¿dejamos que estas cosas ahoguen la voz de Dios? ¿Estás escuchando al Señor? Él nos ha estado hablando desde la creación y por eso sabemos que el Padre Celestial quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo podemos darle el tiempo que Él tanto se merece? La pregunta no es si aún nos habla, el problema radica en que sepamos escuchar su voz. Nuestros oídos se sintonizan con aquello que cautiva nuestra mente y que cautiva nuestro corazón. Si nuestra mirada está puesta en este mundo, solo escucharemos el mensaje de este mundo. Sin embargo, si hemos puesto nuestro corazón en Cristo, dedicaremos tiempo a escucharlo y dejarnos guiar por sus palabras. La pregunta es: ¿por qué hay personas que no escuchan a Dios? Te tengo varias respuestas. No tienen una relación personal con Él. Aunque el Señor llama a todas las personas al arrepentimiento, las que le rechazan no pueden escucharlo. Otra, no esperan que el Señor les hable. Sin embargo, el deseo de Dios es guiar a sus hijos en todo momento. Otra, el mensaje del mundo opaca la voz de Dios. En vez de estar preocupados por los asuntos del mundo, los creyentes debemos desear conocer la mente de Dios y lo que desea hacer en nosotros cada día. Otro, no creen que les haya hablado antes. Es por eso que no creen que les hablará jamás. Otra, sus mentes están cerradas a la voz de Dios, pues no apartan tiempo para escucharle cuando habla. Otro, están muy ocupados.
Algunos cristianos no pasan tiempo con el Señor, por tanto, no pueden escuchar su voz. Otra, por baja autoestima. Aquellas que tienen que lidiar con una baja autoestima no se dan cuenta de cuán valiosos son ante los ojos de Dios y cuánto desea comunicarse con ellas. Otra, están enojados con Dios. Algunas veces las personas no comprenden por qué el Señor ha permitido que cosas malas les sucedan y se enojan a tal punto que cierran sus oídos a la voz de Dios. Otra razón, han descuidado la lectura y el estudio de la palabra de Dios. El ignorar la Biblia incrementa una mentalidad mundana y hace que nuestro deseo de escuchar la voz de Dios mengüe. Otra razón, algunas tienen un espíritu rebelde. Tratan de cubrir el vacío que tienen en su interior con los placeres de este mundo en vez de buscar a Dios. Otra razón, son engañadas por el sonido de este mundo. Han sintonizado de tal forma su mente y su corazón con lo que el mundo les ofrece que no tienen ningún interés en escuchar la voz del Señor. Otra razón, el pecado les impide escuchar a Dios. Cada vez que los creyentes le damos cabida al pecado en nuestra vida, bloqueamos nuestros oídos espirituales. Ahora, ¿cómo identificar la voz de Dios? Cuando sea difícil discernir entre la voz del Señor y nuestros propios pensamientos, recordemos lo siguiente. Su voz está de acuerdo con su palabra. Aquello que habla a nuestros corazones no puede estar en contradicción con el mensaje de la Biblia. Su mensaje casi siempre está en conflicto con la naturaleza humana. En ocasiones, el Señor nos pedirá aquello que parece ser imposible, pero Él es fiel para capacitarnos. Siempre desentona con las ideas del mundo. Dios nunca nos guía para hacer aquello que contradice su palabra. Antes, por el contrario, nos llevará a hacer lo que contradice al mundo. El Señor desafía nuestra fe. Cómo desea que nuestra fe crezca, en ocasiones nos llama a enfrentar nuestros temores y a confiar en Él. Su voz es calmada. En vez de responder a nuestras oraciones en forma dramática, el Señor casi siempre habla a nuestro corazón calmadamente, cuando menos lo esperamos. Nos habla de manera específica. Su deseo es que entendamos lo que se nos dice, pues nos ama de manera especial. Pregunta, ¿por qué necesitamos escuchar a Dios? Porque nos guiará y dará aquello que en verdad necesitamos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Desea guiar cada uno de nuestros pasos, pues se interesa por cada aspecto de nuestra vida, para animarnos. Nadie puede animar nuestro corazón como el Señor, pero para que esto suceda, debemos escucharle. Para ser consolados, necesitamos que nos recuerde que nos ama incondicionalmente y que desea ayudarnos siempre. Para ser fortalecidos, Dios es quien puede sostenernos y darnos las fuerzas y la determinación para continuar adelante. Para conocer la voluntad del Padre. Si en verdad deseamos conocer su voluntad, debemos dejar de hablar para así poder escuchar su voz, para recibirlo mejor. El Señor siempre desea lo que es mejor para nosotros. Solo debemos dejarnos guiar por Él. Para tener la seguridad de la salvación. La única manera de acallar nuestras dudas es escuchando al Señor. Él nos salvó de una vez y para siempre, para beneficiarnos con su protección. Cuando seguimos la dirección de Dios y tomamos buenas decisiones, nos protege de lo malo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no escuchar a Dios? Si optamos por ignorar su voz, el mundo nos alejará cada vez más de su presencia. Seremos fácilmente engañados. Tomaremos decisiones equivocadas con base en nuestro razonamiento humano y no en la dirección de Dios. Tomaremos decisiones que sean de
de nuestro agrado y que satisfagan nuestro propio apetito carnal. Nuestras decisiones pueden hacer que desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da de recibir lo que ha preparado para nuestra vida. Nuestras malas decisiones afectarán a nuestra familia, pues todos sufren cuando un ser querido se niega a seguir la dirección del Señor. Habrá consecuencias eternas. Para aquellos que son incrédulos, está en juego su destino eterno, y los cristianos que ignoran la voz de Dios pueden llegar a perder bendiciones eternas. ¿Escucha usted la voz de Dios y le obedece diariamente? Si no es así, ¿cómo puede implementar a partir de hoy una estrategia diaria para escuchar a Dios? ¿Cómo pueden sus amigos, familiares y congregación ayudarle en su esfuerzo? Escuchar la voz de Dios es la única manera en la que podrá recibir recompensas para esta vida y también para la venidera. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saber discernir es saber distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos enseña que la responsabilidad de cada cristiano es poder discernir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 22. Pero también dice que quien hace iniquidad no tiene discernimiento. Señor Jesús, reconocemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles para la humanidad, para la iglesia y para tus hijos en general. Son los últimos tiempos. Sabemos que no podemos cumplir nuestro llamado y propósito basados en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia sabiduría, sino que debemos sustentarnos en tu palabra, que es poderosa y eficaz. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes a ser diligentes y saber discernir los tiempos que vivimos, que no podemos perder los días ni las horas en cosas que no edifiquen tu reino. Enséñanos a poder escuchar perfectamente la voz de Dios y no la voz del enemigo. Enséñanos a escucharte a ti y a estar conectados contigo en lugar de estar conectados con las redes sociales. Enséñanos a vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida confiada en ti, una vida en la cual, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, todo está bajo el control absoluto y total de Dios. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este devocional y te pido, mi Rey, que esta enseñanza penetre hasta lo más profundo de todo su ser y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, que es solamente para que ellos puedan escuchar tu voz, oh Rey, y no la voz del enemigo, Padre. Yo ato, ligo y reprendo a Satanás y todo espíritu de distracción que está impidiendo que mis hermanos y hermanas escuchen tu voz y escuchen solamente la voz del enemigo. Ato todo espíritu de distracción y lo echo fuera a las profundidades del abismo sin retorno en el nombre de Cristo Jesús y desato sobre cada hermano que está escuchando este devocional, sobre cada hermana que está escuchando este devocional, desato en el nombre de Cristo Jesús unos oídos que están ansiosos por escuchar tu voz y solamente tu voz, oh Señor, tu dulce voz, oh Señor, tu maravillosa voz, Padre amado. Hoy, Señor, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que te escucharán a ti, Señor, y como consecuencia de ello, Dios, tú les enseñarás, tú les guiarás, tú los ayudarás. Tú, Padre amado, y solo tú, oh Señor, los levantarás, Padre amado. Gracias te doy, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. 3, 2, 1, acción.